Creo que en el capítulo 6. Entonces, eso lo encontraremos en el capítulo 6, que es los derechos. Entonces, de ese sexto capítulo, recordemos que lo habíamos estructurado en diferentes partes, ¿no? O sea, teníamos un primer momento en el que nos hablaba a rasgos muy generales, como de qué era lo que hacía Rawls, cuál era el propósito de Rawls, y después, al final del texto, es que nos presenta como tres elementos esenciales dentro de la teoría de Rawls, que era el equilibrio, el contrato y la posición original. Y recordemos que la pregunta que siempre se hacía al Dworkin cuando trabajaba y cuando analizaba este tema era si realmente esos principios de justicia eran a los que llegaríamos necesariamente. Uno y dos, se preguntaba mucho por cuál es el rol que puede tener la posición original y por qué rol le da tanta importancia. Porque recuerden que en un punto Dworkin dice como, pues al final del día podríamos llegar a esos mismos principios de justicia sin necesidad de estar en la posición original. Entonces lo que él hace es revisar todos esos elementos para encontrar esas respuestas. Pero entonces, cuando Dworkin está revisando, nos dice como dentro de la primera parte de su crítica está esta idea, bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Y esa es una pregunta que se hace Dworkin, ¿por qué escogerían principios conservadores? ¿Sí? ¿Me sigue? No, no, ¿me estás escuchando bien? Sí, ok. Pues no se escucha tan bien, pero pues yo sí te entiendo. Ok. Entonces, recuerden que la lectura te dio una estructura bastante clara. Sí, entonces vamos para la lectura. Ahí ve la lectura, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, vamos por acá. Y en esa primera parte, la primera parte del capítulo 6 se encargaba como de revisar y empezar a decir como que cuáles eran sus objetivos, ¿cierto? Y poco a poco es que él va desentrañando como cuál es el lugar que se le puede dar a sus objetivos. Y entonces ahí nos empieza a hablar, por ejemplo, del tema de los intereses, del interés actual, del interés precedente, etcétera, etcétera. Y más o menos antes, más o menos estaría por directamente van a encontrar el texto como la respuesta a esa pregunta antes de llegar al tema del equilibrio. ¿Sí? O sea, antes de los 236 van a encontrar ese tema.
Y es importante eso porque eso les va a dar una idea como de más o menos qué es lo que tienen que buscar. Yo aquí tengo como directamente un pantallazo. Claro, eso. Perfecto. Si principios no conservadores, como los que favorecen a determinados individuos, han de ser excluidos porque obviamente injustos, entonces el argumento a favor de los principios conservadores es correcto desde el comienzo, sobre la sola base de su evidente equidad. En ese caso, ni la posición original ni ninguna consideración del interés propio que esta tiene a demostrar desempeña papel algún instrumento. Sí, pero eso no se puede excluir por anticipado porque evidentemente injustos los principios menos conservadores, entonces la imposición de ignorancia a los hombres de Rawls, de manera que prefieran los principios conservadores, no se puede explicar simplemente como una exclusión de las opciones evidentemente injustas. Y puesto que esto afecta el interés por el precedente de los hombres, el argumento de la función original demuestra el interés por el precedente de los hombres actuando les deja. Entonces ahí más o menos ya van encontrando, eso no está, no tengo directamente la página, pero ahí ya se van a hacer una idea como de dónde puede empezar a buscar. ¿Sí? Entonces necesariamente va a estar al comienzo, ya casi al final de esta primera parte del sexto capítulo. Entonces sí, recuerden que el capítulo 6 tiene como dos partes. Una introducción esencial como a la temática del problema, una segunda parte en la cual Dworkin se encarga de desmenuzar la teoría de Rawls con el propósito de explicar cuál es la importancia que se le puede dar a esos tres elementos, el equilibrio, el contrato y la posición original. Entonces ahí poco a poco ya se van haciendo una idea de dónde pueden encontrar ese tema. Entonces, la pregunta es concretamente si los principios, una de las manifestaciones de Rawls es suponer que los hombres no optan por estos principios conservadores porque esto no es una única elección racional. Es decir, que si en la teoría de Rawls necesariamente se supone que los principios conservadores no son la única elección racional. Entonces, tienen que preguntarle eso a Rawls. ¿Sí? Tienen que ver si esos principios conservadores para Rawls son netamente racionales o no son netamente racionales. ¿Sí? Porque entonces Dworkin, eso es lo que se pregunta. No se pregunta si eso es, sino si existe otra manera de llegar a esos principios conservadores y más bien de por qué escogen esos principios conservadores. Porque recuerden que los principios conservadores los opone a los principios pues, no conservadores. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de los principios conservadores, lo que encontrábamos eran esos principios que intentaban ser muy limitados, intentaban no ser demasiado exagerados, intentaban no reconocer demasiadas, no, intentaban no aventurarse demasiado en lo que se podía concluir en la posición original. Los principios no conservadores son principios mucho más amplios. Sí, son principios que intentan ser supremamente específicos frente a lo que podemos encontrar en la posición original. Entonces la pregunta es, al final del día, es que para Dworkin, por medio de la racionalidad, se llegaría a principios conservadores, pero Rawls pone eso en cuestión. ¿Sí entienden más o menos por dónde va el tema? ¿Sí me entienden o no? No sé si me escuchan. ¿Puedes repetir, por favor, lo último que dijiste que no escuché casi bien? ¿Ahí me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí, ya te ¿Ahí me escuchan? ¿Está mejor? Sí, ya. ¿Mucho mejor? Bueno, entonces lo que les decía. Lo que hace
lo que hace Rawls es plantear como esos principios de justicia de los problemas. Esos principios pueden ser conservadores, en el sentido de que pueden ser principios muy aventurados. Y principios que no intentan reconocer tantas cosas, sino que son principios muy mesurados frente a la justicia. ¿Sí? Entonces recordemos que hay dos principios del principio de libertades o distribución de esquemas de libertades para todos, y el segundo que es el principio de diferencia. Entonces, esos dos principios son conservadores, ¿sí? Porque no son muy aventurados, no dicen gran cosa, como que intentan ser muy mesurados frente a lo que están reconociendo y lo que se considera como justicia. Entonces, lo que nos está preguntando es, una de las manifestaciones de Rawls es suponer que los hombres no optan por escoger principios conservadores, porque esto no es una única lección racional. Entonces, para lo que les están preguntando, en sí, en Rawls, es posible decir que los seres humanos no optan principios conservadores porque piensan que hay otros principios posibles a los cuales se puede llegar por medio de la razón. Porque recuerden que lo que más me importa al final del día a Rawls es que ese ejercicio de encontrar los principios sea racional. Entonces, la pregunta que nos está haciendo ¿es racionalmente mejor escoger los principios conservadores o existe por medio de la razón otros principios a los que se puede llegar? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? ¿Sí entiende la pregunta o no? Bueno, eso es lo que depende de la pregunta. Sí. Sí, yo sí. Entonces, esa es como la idea. Y ahí ya se puede hacer, como les dije, se trata de encontrar, esa respuesta la van a encontrar en la primera parte de la lectura. Sí, en las primeras como 6 páginas de sexto capítulo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Entonces, la segunda pregunta. Según Ronald Dworkin, la técnica del equilibrio es relevante para Rawls, ya que supone que los lectores tienen un sentido de qué determinadas disposiciones o decisiones tienen el carácter de ser justas o no justas. Entonces, la técnica del equilibrio la podemos encontrar particularmente, ya sabemos, en el 6. Pero hay dos momentos en los que nos va a hablar como de la técnica del equilibrio. Va a haber un primer momento como al principio del capítulo y va a haber una segunda parte que es el numeral es A. El capítulo en el que en ambos nos habla del concepto de la técnica del equilibrio o el equilibrio reflexivo. Entonces, en esta técnica, lo que nos dice necesariamente es que existen unas ciertas intuiciones frente a lo que se puede considerar justo e injusto. Y particularmente en el literal A del capítulo, de lo que se encarga de hacer Dworkin es de revisar si efectivamente cuál es la naturaleza de ese equilibrio reflexivo y ver ese equilibrio reflexivo qué haría con esas intuiciones que podemos tener frente a la justicia. Y ahí es donde se separan esas dos teorías de la justicia, que pueden ser teorías constructivistas o teorías naturalistas. Entonces, esa técnica del equilibrio es, digo, yo supongo que por lectores se refiere como a los espectadores, como a las personas que participan en el de working de la función original. Entonces, eso lo pueden encontrar o al principio del capítulo sexto o en el literal B del capítulo sexto. Ah, okay. Entonces, la pregunta es si efectivamente para Rawls el equilibrio implica que tenemos unas determinadas disposiciones o decisiones que las podemos caracterizar intuitivamente como cosas justas. Eso es la pregunta. ¿Entienden? Bien, preguntas. Juan Carlos, ¿me puedes volver a explicar esa, por favor? Que lo que nos está proponiendo Dworkin en un momento es que según la técnica del equilibrio,
nosotros tenemos intuiciones frente a lo que puede ser justo y lo que puede ser injusto. Entonces, Dworkin problematiza eso en Rawls, preguntándose si entonces Rawls parte de una perspectiva naturalista o constructivista de la justicia. Naturalista diciendo que lo justo sería seguir esas intuiciones y constructivista diciendo que lo justo sería construir en comunidad lo que se considera como justo a partir de esas intuiciones. Entonces, la pregunta de la técnica del equilibrio es si en esa técnica del equilibrio está implícito la existencia de disposiciones o decisiones que caracterizamos como justas o como injustas. Es decir, nos está preguntando si la razón por la cual es importante esa técnica del equilibrio es porque en ella hay intuiciones sobre la justicia. Y esa respuesta la van a encontrar ya sea en las primeras páginas del capítulo sexto, ya sea en el literal A del capítulo sexto. ¿Sí me entendiste? Sí, gracias. Listo. Entonces, esa sería una pregunta. ¿Tienen preguntas sobre esta o todo bien? ¿Todo bien? Sí. Listo. La tercera pregunta dice, Ronald Dworkin señala que la fuerza de un derecho determinado dentro de una teoría específica es función del grado de incumplimiento de los objetivos de la teoría que se necesita para justificar el negarse a un acto que el derecho requiere. Bueno, esta pregunta la van a encontrar también en el capítulo 6, ¿cierto? Porque es en el capítulo 6 en el que nos empiezan a hablar de este tema de las teorías. Entonces, este concepto de teoría específica es súper importante. ¿Sí? Porque recuerden que uno hace teorías sobre la justicia, existen teorías sobre la justicia. Y esas teorías sobre la justicia se pueden clasificar de maneras distintas, pero la clasificación que propone Dworkin es calificarla ya sea de constructivistas, ya sea de naturalistas. Pero entonces llega un punto en el que nos habla de que esas teorías específicas también pueden ser teorías políticas. Y esas teorías políticas se van a clasificar en otros tres tipos. Eso lo van a encontrar completamente cuando él habla del contrato y cuando él habla de la importancia de entender el concepto del contrato dentro de la teoría de Rawls. Sí, porque al final del día la posición original se asemeja a un ejercicio contractual, porque estamos encontrando y estamos determinando y estamos pactando lo que vamos a hacer. Es contractual. Y en ese sentido, la teoría de Rawls es una teoría contractualista, pero es completamente distinta a como lo hizo Rousseau, a como lo hizo Montesquieu. Entonces, en esa clasificación que él hace, él encuentra que hay teorías políticas que se clasifican, hay contratos o teorías políticas que se pueden calificar por objetivos, por derechos y por deberes. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de que las podemos clasificar por objetivos, por derechos y por deberes, es determinando qué es lo que busca el contrato. Entonces, nosotros veíamos en unas teorías, por ejemplo, para Rousseau, la teoría de Rousseau es una teoría que se guía por derechos. Perdón, la teoría de Rousseau, por ejemplo, la teoría de Hobbes contractualista se guía por derechos, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que tenemos que salvaguardar los derechos que tenemos. Es el Rousseau. Rousseau nos dice, entramos al contrato social con el propósito de salvaguardar los derechos que tenemos en esta naturaleza, porque la sociedad nos propone. Hobbes nos dice, el ser humano es malo por naturaleza. Y como el ser humano es malo por naturaleza, lo que tenemos que hacer es un contrato que nos obligue a sacrificar y a tener deberes. ¿Sí? Entonces, es una teoría que se guía por los deberes. Y hay una teoría que se guía por los objetivos. Y es entonces, si ese contrato logra alcanzar los objetivos, como por ejemplo de paz, de seguridad, de lo que sea. Entonces, en ese literal B, en el que Dworkin empieza a teorizar sobre lo que significa que la teoría de Rawls sea una teoría contractualista, él hace esa distinción entre los tipos de teorías que pueden existir. Y concretamente ahí él va a explicar cuál es el lugar que se le puede dar a los objetivos. ¿Se entienden? Entonces, esto lo van a encontrar particularmente en el literal. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Vieron todo claro?
Sí, todo claro. Y por último, la cuarta pregunta. Para Ronald Dworkin no existe discusión entre los derechos concretos que tienen los ciudadanos, ya que cada derecho reconocido contempla el desarrollo de las obligaciones y libertades previamente establecidas. Esta pregunta, yo pienso, en lo personal, pero van a encontrar en el capítulo 7. En el capítulo 7, entonces, esa cuarta pregunta yo siento que la vamos a encontrar más en todo el capítulo 7. Y el capítulo 7 está compuesto de 4 elementos. Los derechos de los ciudadanos, los derechos y el derecho a infringir la ley, los derechos controvertidos y por qué tomamos los derechos en serio. Yo siento que ustedes van a encontrar esa respuesta particularmente en el numeral 3. ¿Por qué? Porque al final el numeral 3, ¿cómo se llama? Los derechos controvertidos. La pregunta es de si existe discusión sobre los derechos concretos. Entonces, a ellas se pueden dar una idea frente a si esa premisa es falsa o verdadera. Y lo importante es que ustedes entiendan como por qué se pueden discutir los derechos y cuál es el lugar que se le pueden dar a los derechos específicamente, cuál es el lugar que se le puede dar a los derechos concretos. Entonces, eso yo pienso que lo van a encontrar más en todo en ese tema de los derechos controvertidos, porque la pregunta que marca esa tercera parte de ese capítulo es ¿qué derechos morales tiene el ciudadano? Recordando entonces que Dworkin propone una distinción entre derechos morales y derechos jurídicos. Entonces, hay ciertos derechos morales que son los jurídicos. Pero el mismo Dworkin plantea que eso es muy complicado porque incluso en los casos en los cuales los derechos morales se convierten en derechos jurídicos, cuando se defiende, solo se pueden defender derechos jurídicos, no se pueden defender derechos morales. Y eso implica entonces que el lugar que se le da a las obligaciones y libertades necesariamente tiene que aparecer, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿no existe discusión entre los derechos concretos que tienen los ciudadanos, ya que cada derecho reconocido contempla el desarrollo de las obligaciones y libertades previamente establecidas? Entonces, lo que les está preguntando también es, o sea, el aspecto esencial es la discusión, ¿sí? Entonces, ¿existe o no existe discusión frente a los derechos concretos? Y con base en eso, ustedes se van dando cuenta de que esos derechos concretos, si existir discusión, si no existe discusión, es porque cada derecho reconocido contempla el desarrollo de las obligaciones y libertades previamente establecidas. Pero si sí existe discusión, significaría que los derechos reconocidos no contemplan ese desarrollo. Entonces, ahí no creo que pasa. ¿Se entienden? ¿Les queda claro? Sí, no, más o menos. A mí más o menos, ¿será que puedo explicar esa última parte, porfa? Sí. O sea, dentro de la estructura de la pregunta te está diciendo, existe discusión. Entonces, ¿uno cómo puede saber si existe discusión? ¿Existiría discusión? No existe discusión porque cada derecho reconocido contempla el desarrollo de obligaciones y libertades previamente establecidas. Entonces, lo que tienen que preguntarse es esto, ¿cierto? Entonces, si existe, y de decir que, por ejemplo, que el enunciado es falso, entonces sería decir, si existe discusión porque cada derecho reconocido
no contempla el desarrollo de las obligaciones, obligaciones y libertades previamente establecidas. Entonces, ustedes, esas son las dos formas en que se puede contestar la pregunta. Entonces, ¿existe discusión? No, no existe discusión porque cada derecho reconocido contempla el desarrollo de las obligaciones y libertades previamente. ¿Existe discusión? Entonces, si existe discusión, es porque los derechos reconocidos no contemplan el desarrollo de obligaciones y libertades previamente establecidas. Y todo eso lo van a encontrar en el capítulo séptimo y, en mi opinión, particularmente en el numeral tercero, pero pues en general en todo el capítulo. Yo igual ahora les mando el resumen que dice el capítulo. ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, no sé si tiene más preguntas. Juan Carlos, qué pena. ¿Cómo sé cuál es el literal 3 del capítulo 6? El numeral 3 del capítulo 6, entras a la lectura y miren, aquí está, o sea, a ver, recuerden lo siguiente. La lectura del capítulo 6 tiene una primera parte, una segunda parte, que se divide en A, el equilibrio, B, el contrato, C, la proporcionalidad. Esa es la estructura del capítulo 6. Y el capítulo 7 Sí. está dividido en 4 pedazos. El primero, que es los derechos de los ciudadanos. Tres, los derechos colectivos. Y 4, esa es la estructura de los capítulos, ¿listo? Y pues ya con eso se pueden ir guiando frente a los elementos y frente a dónde pueden encontrar las respuestas. ¿De qué vamos a hablar? Sí, muchas gracias. Bueno, todo lo que les digo. Siento que van a encontrar luces más que todo aquí, aquí y aquí. Y aquí. ¿Listo, chicas? No, claro, todo bien. ¿Tienen preguntas? Igual. Yo tengo una pregunta, porque es que yo tengo entendido que tenemos que leer hasta la página 292 y el numeral 3 del capítulo 7 empieza después. Ah, ok, listo. Bueno, yo leí todo el capítulo porque creo que partí el capítulo ahí, pero bueno, entonces les diría que se fijen particularmente en ese primer capítulo. Del, ¿En el 1? sí, en la primera parte. Diría yo que es donde pueden encontrar más cosas sobre eso, porque es donde se hacen las preguntas de si los ciudadanos tienen derechos en contra de su gobierno. Y el segundo capítulo se hace una pregunta sobre el segundo numeral es el numeral como más largo. En el segundo numeral habla mucho sobre ejemplos en los cuales hay derechos de infringir la guerra. Entonces, en el segundo numeral usa muchos ejemplos. Entonces, seguramente esos ejemplos también les pueden servir bastante para encontrar la respuesta a si existe discusión entre los derechos concretos. Esa primera parte, esa segunda parte, es donde se plantea la palabra. De conservadores liberales y dice que ambos responden igual a la misma pregunta, o sea, su solución a la pregunta de si está bien infringir la ley, dice que responden igual, pero llegan a esa respuesta de manera distinta. Y pone diferentes ejemplos en los casos en los cuales se puede infringir la ley.
Entonces, sigo pensando que van a enfocar más que todo en el papel número 1, pero no estaría, o sea, encontrarán luces también en el segundo, pero yo me enfocaría primordialmente en el primero. Pero lo que les digo, revisen todo bien y pues no les puedo dar respuesta. Pero ¿listo? ¿Más preguntas? Última hora, con confianza. Si quieren que explique conceptos, si quieren dudas, me dicen. Ah, igual recuerden que me pueden escribir. Yo voy a estar pendiente, voy a estar súper pendiente ahorita. Entonces, si lo empiezan a hacer, les surgen preguntas, les surgen dudas, me escriben, ¿listo? Listo, Juan Carlos, gracias. Nada, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Listo. Gracias.